me he estado refiriendo a un aspecto que aún no es muy tratado, de la dimensión, de la gravedad, del riesgo que tiene que se prolongue esta crisis, de la importancia que tiene que hacer un esfuerzo colectivo para contenerla a nivel local. Porque en la perspectiva no es previsible que pueda ser controlable si esta situación que se proyecta hoy se generaliza entonces en el orden, no solo en la salud, sino en el orden en sentido general, porque los ajustes que ahora se han anunciado, el de la policía y el del asistencialismo hasta abril, te dice, bueno, y los otros pobres que no están ahí favorecidos, y los trabajadores frente al incremento de los precios, y los guardias que aún están pendientes, y tú ves que hay un cúmulo de exigencias para que el poder tenga que seguir respondiendo y ampliando su intervención, beneficiando a la gente que le va a reclamar asistencia. Y eso te lleva a decir que el gobierno tiene poco espacio, que son más préstamos o una ofensiva general para recuperar el dinero robado. Y aún con cualquiera de las dos o con las dos, tenemos el riesgo de que esto se desestabilice. Pero eso que estamos viendo a nivel local se está produciendo a nivel global también. Yo he dicho, y estoy cada vez más convencido de eso, que ha sido mi expresión, que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que ha mantenido durante más de 100 años, desde la Primera Guerra de 1918, ahora, 102 años después de 2020. Estados Unidos consolidó su dominio sin allegar su territorio. Estuvo alimentando guerra e injerencia en el mundo entero y en su país no se pagó la consecuencia en una forma directa, sino con los soldados que morían o que venían. Y hasta el bombardeo de las dos torres gemelas, Estados Unidos no había sentido un impacto directo de la guerra. Pero esa hegemonía norteamericana ha creado una conciencia en los mandos de Estados Unidos de creer que como ellos no tienen control, podían, siendo las Naciones Unidas una parte, no respetar ningún criterio para ellos contener a sus adversarios, para invadirlo, para agitarle su versión interna, para crear en una forma tal que Estados Unidos tiene el mayor récord injerencista del mundo en toda la historia política. Y en esa situación de esa hegemonía consolidada que tenía el dólar como expresión de ese control, en lo que yo llamo la mayor estafa del siglo, porque el dólar imprimirlo cuesta 5 centavos de dólar y sin embargo la papeleta vale por el número que dice, desde 1, 5, 10, 20, 50, 200, 500 dólares. Y entonces podía exportar su moneda, ejercerla en préstamo con esa insólita ganancia que todavía la gente no advierte, que estamos asistiendo a la mayor estafa de la historia con el predominio de esa hegemonía norteamericana en una moneda. Las dos, la moneda y la hegemonía americana, están en crisis ahora. Y yo creo que hay que pensar entonces la gravedad que tiene la situación cuando usted la ve a nivel local, si usted le agrega la repercusión de lo que pasa afuera. Y tal vez uno de los elementos que mejor pueda mostrar la gravedad de esa decadencia del poder norteamericano sea esta conversación entre Jimmy Carter y el presidente Trump. Dice que es interesante. Temes que China se nos adelanta y estoy de acuerdo contigo, dice Carter. Pero ¿sabe por qué China se nos adelanta? Yo normalicé las relaciones diplomáticas con Beijing en 1979, dice Carter. Desde esa fecha, ¿sabe cuántas veces China ha entrado en guerra con alguien? Ni una sola vez. Mientras que nosotros estamos constantemente en guerra. Estados Unidos es la nación más guerrera en la historia del mundo, porque quiere imponer estados que responden a nuestro gobierno y los valores estadounidenses en todo Occidente, controlar las empresas que disponen de recursos energéticos en otros países, dice Carter. China, por su parte, está invirtiendo sus recursos en proyectos como ferrocarriles, infraestructura, trenes, balas, intercontinentales y transoceánicos, tecnología 6G
inteligencia robótica, universidades, hospitales, puertos, edificios y trenes de alta velocidad en lugar de utilizarlo en gastos militares. ¿Cuántos kilómetros de tierra de trenes de alta velocidad tenemos en este país, en Estados Unidos? Hemos desperdiciado 300 billones en gastos militares para someter a países que buscaban salirse de nuestra hegemonía. China no ha malgastado ni un centavo por la guerra y es por eso que nos supera en casi todas las áreas. Y si hubiéramos tomado 300 billones para instalar infraestructura, robots, salud pública en los Estados Unidos, tendríamos trenes, balas transoceánicas de alta velocidad, tendríamos puentes que no colapsen, sistemas de salud gratis para los estadounidenses. No se infectarían miles de estadounidenses más que cualquier país del mundo por el COVID-19. Tendríamos caminos que se mantengan adecuadamente. Nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de Corea, el Sur o Shanghái. Jimmy Carter poniendo en evidencia el fundamento actual de esa lucha ahora por mantener una hegemonía que evidentemente parece que no tendrá retroceso. Entonces, cuando uno ve que la caída del jefe del mundo está en una ruta que no parece que tenga regreso ni que pueda ser detenida, cuando usted le agrega la perspectiva de la crisis de la hegemonía norteamericana y al hecho de que el dólar cada vez más está puesto en evidencia como una expresión de un poder que no puede sustentar en valores lo que representan esos papeles. Y por eso el oro, que es el sustituto del símbolo global del valor, lo que ha hecho es multiplicarse hasta el grado que de 35 dólares que tuvo inicialmente hace 10 o 15 años, hoy el oro tiene un valor por onza de más de $2,000 y se dice que puede llegar a 10,000, lo que quiere decir que puede enterrar el significativo papel de mediador que era el dólar. En medio de una crisis de esa envergadura, sabiendo las relaciones que se tiene con Estados Unidos en países como estos, donde aquí está nuestro primer mercado, vienen las remesas, que estamos obligados a defender nuestra privilegiada situación, pero nosotros no podemos pasar por alto el conflicto en que Estados Unidos tiene frente al mundo para cerrarle la puerta a nadie en este país. Yo creo, cuando pienso en Jimmy Carter, con esa franqueza que ha enfrentado a este león del poder norteamericano, que las perspectivas de la situación no son ahora las de la guerra, son las de la bancarrota. Ahora no es el uso de una bomba atómica ni una justificación de una invasión en otro país, porque ahora hay un solo mercado y las justificaciones bélicas de seguridad desaparecieron. Ahora es de competencia y en función de eso es la gravitación social de a dónde usted se arrima. Y en ese orden, entonces, en un país tan pequeño como este, ese conflicto internacional gravita sobre nosotros. Aquí en la República Dominicana se asume con mucha razón que hay que defender y privilegiar las relaciones con Estados Unidos porque ahí es que están nuestros intereses. Pero no se puede desconocer eso a que se refiere Trump. No se puede desconocer que la emergencia entonces de China junto con Japón y con el bloque más grande del mundo, 2.300 millones, basado no en la polaridad ideológica, sino en la capacidad competitiva, nos dice que nosotros tenemos que tener una idea clara de lo que pasa en el mundo para evitar la tragedia que podemos tener nosotros. Hace falta una visión. Yo quisiera, de verdad, que nuestro gobierno se detuviera un momento a pensar en el riesgo que tiene el mantenimiento de la sumisión a Estados Unidos, no de asumir la defensa privilegiada que ellos tienen. Y digo de la sumisión porque usted no puede condicionar el papel de relación con Estados Unidos a cerrarle la puerta a los otros, porque no hay vínculo de ideas, sino el compitiendo que estamos en el mundo de hoy. La competencia es la base. Que vengan otras fuerzas aquí a competir o que abramos el país para que inviertan lo que quieran competir, es lo que se impone de orden. Entonces yo llamo la atención del presidente Abinader y del gobierno en torno a que no se confundan con la gravedad de una crisis que en República Dominicana nos puede llevar al caos, alimentada por una crisis internacional, y que a nosotros afirmarnos en las relaciones no podemos desconocer esta realidad.
de que el mundo está en un proceso de cambiar una jefatura de más de 100 años, que nosotros hemos sido víctimas 2 veces de su injerencia militar y que ahora tenemos una situación privilegiada, como si fuera una compensación por el daño que nos hicieron con el mercado de Estados Unidos. Tranquilamente, pues, defendamos lo nuestro en Estados Unidos, pero no cerremos la puerta en medio de esta crisis a las fuerzas emergentes, que al escuchar este comentario que he tomado de Carter frente a Trump, usted se da cuenta que Estados Unidos está caminando a su derrota en la hegemonía y que nosotros debemos tener la inteligencia y el coraje de, mientras defendemos nuestra presencia en ese mercado, abrirnos sin interferencia a la emergencia de ese nuevo poder. Gracias, Isidro.